Muy buen día. Para la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, es un honor tenerlos a todos ustedes el día de hoy, en una semana muy especial para nosotros. Hemos inaugurado nuestra oficina en Colombia, el lunes en Bogotá. Hemos tenido 2 encuentros con egresados colombianos en Bogotá el lunes y ayer aquí en Medellín. Y ahora nos complace compartir con ustedes una segunda conferencia del doctor Manuel Castells en Colombia. En el escenario principal se encuentra el doctor Manuel Castells, catedrático de Sociología de la UOC, y nuestro rector, el doctor Josep Planell. Les presento para iniciar al doctor Josep Planell, catedrático de Ciencia de los Materiales de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido director del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica de esta universidad y director del Centro de Referencia en Bioingeniería de Cataluña. En diciembre de 2005 impulsó el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, que dirigió hasta mediados del 2013, momento en el que toma posesión del cargo de rector de la UOC. En 2013 fue el primer científico español galardonado con el premio George Winter de la Sociedad Europea de Biomateriales. Es miembro de la Real Academia de Doctores desde 2006 y de la Real Academia de Artes de Barcelona. A todos los invitamos a participar de este evento por las redes sociales con la etiqueta #ColombiaUOC. Les pedimos también durante la conferencia académica inaugural que pongan en silencio sus dispositivos móviles y se abstengan de tomar fotografías y videos. Rector Planell, cuando usted quiera. No, pues desde aquí, supongo, sí. Buenos días. Doctor Castells, rectores, señoras, señores. Según una encuesta reciente, Colombia es el segundo país más feliz del mundo, tan solo superado por las remotas islas Fiji, lo lejos que quedan, ¿eh? En línea con la dicha colombiana, yo les reconozco que soy el rector más feliz del mundo. Y lo soy a nivel institucional, pues la inauguración de una oficina de la UOC en Colombia es la culminación de un trabajo empezado hace ya 15 años de intercambio, de colaboración y de aprendizaje mutuo. La asistencia de amigos y personalidades reconocidas, pero sobre todo de numerosos colegas, representantes académicos de la Universidad Colombiana, nos confirman ambas cosas. Primero, que nuestra trayectoria nos avala, y segundo, que en los próximos años debemos trabajar para hacerla fructificar todavía más, tanto a través de los proyectos ya en marcha como de los que vendrán, facilitados en parte por esta nueva oficina. Como ustedes saben, aunque las personas pasan, las instituciones permanecen. Hay ciertas líneas de trabajo que agradecen la coherencia y en la apuesta por Colombia existe unanimidad. Esta oficina responde a un compromiso firme y coherente con una estrategia meditada. A la satisfacción institucional se une la personal. Satisfacción personal de mi equipo y de todos los que formamos la UOC, desde los predocs acabados de incorporar hasta, si me permite, el profesor Manuel Castells, referente internacional por sus trabajos sobre la sociedad de la información y persona clave en la creación del IN3, el Centro de Investigación de la UOC, especializado en la interacción del mundo digital con la actividad humana. Y es a quien quiero agradecer que nos acompañe en un día de tanta importancia y de tanta felicidad para nosotros. Me refería al empezar a 15 años de vínculos tanto en investigación como educación y formación, a través de colaboraciones con instituciones académicas colombianas y con la propia administración pública, pues estamos firmemente comprometidos en la incorporación de la enseñanza superior online de calidad en el sistema universitario de este país.
Esta apuesta se concreta en proyectos como las becas ofrecidas en colaboración con ICETEX, que permiten cursar maestrías universitarias, o la iniciativa coliderada por la Universidad de los Andes y la UOC para analizar la implantación de las TIC en las universidades colombianas, así como su relación con las metodologías docentes y su impacto en el rendimiento académico. Son solo algunos ejemplos, pues podría también referirme a las maestrías conjuntas con las universidades de Antioquia, Bucaramanga y Pontificia Bolivariana, o al programa de movilidad virtual que ha permitido que estudiantes de las universidades Uniminuto y Cooperativa de Colombia puedan cursar asignaturas en una universidad virtual como la UOC, o la colaboración con el Centro Nacional de Memoria Histórica en un proyecto internacional de recuperación del pasado. Todas estas complicidades y colaboraciones justifican por sí solas la apertura de una oficina en Colombia, pues deseamos honrar nuestros compromisos con el más alto nivel de exigencia y satisfacción para todas las partes. De la misma manera que también queremos mejorar la atención de nuestros estudiantes y de nuestros egresados, que alcanzarán en breve la cifra de 3.000. Y sin embargo, nuestra ambición es mayor, siempre ha sido mayor. La UOC nació hace poco más de 20 años con el objetivo de facilitar un acceso más universal a los estudios superiores, en una apuesta decidida por la formación a lo largo de la vida. Hubiésemos podido copiar los modelos preexistentes de universidades a distancia, pero preferimos aprovechar la oportunidad de las entonces nacientes tecnologías de la información y la comunicación para inventar una universidad sin distancias. Nos servimos de la tecnología para crear un nuevo modelo educativo basado en el aprendizaje del estudiante, donde el acompañamiento docente sitúa al alumno en el centro del proceso de formación. Ha sido precisamente la calidad de nuestro sistema educativo lo que nos ha garantizado ser referentes dentro del sistema universitario español y miembros relevantes del espacio europeo de educación superior. La tecnología es el medio, es imprescindible, pero no es la esencia. Lo fundamental ha sido nuestra capacidad para adaptarnos a las necesidades de la sociedad, nuestra actitud proactiva ante los desafíos de la modernidad. La virtualidad nos ha permitido crear un modelo educativo inclusivo, capaz de reforzar el papel de la universidad como elemento transformador de la sociedad. La calidad del modelo nos ha garantizado la continuidad. 2 décadas después, lejos de haber agotado su potencial disruptivo, la educación virtual mantiene su vigencia y sigue ofreciéndonos un gran potencial, en ámbitos tan decisivos como la salud, el desarrollo, el turismo sostenible o ya la citada formación continuada. Ya lo sugiere desde el mismo título de su conferencia el profesor Castells, la universidad en la era de la información, porque sencillamente el centro superior y de investigación que no se adapte a esta nueva etapa tecnológica industrial está condenado a la obsolescencia. Y sin embargo, insisto, esta utilidad de la formación online debe ir acompañada de una necesaria exigencia de excelencia, de experiencia reconocida, de resultados contrastados, de voluntad de impacto social, de transformación ciudadana, de fomento de la diversidad y de articulación cívica. Es aquí donde creemos que la UOC puede convertirse en un buen aliado para las instituciones, las universidades y la sociedad colombianas. Ese es, en el fondo, el objetivo último de nuestra oficina en Colombia: ser útiles, crear alianzas, reforzar vínculos. Desde nuestra Barcelona originaria, la Medellín española, pues ambas comparten hermanamiento y una apuesta decidida por la tecnología y la innovación. Como les decía, desde la Mediterránea Barcelona queremos poner a disposición nuestro conocimiento y saber hacer, nuestra experiencia como universidad oficial en el contexto español y europeo, nuestra vocación de servicio y colaboración con el objetivo común de educar, de formar, de crear y de multiplicar conocimiento. Decía el filósofo inglés Bertrand Russell que lo único capaz de redimir a la humanidad
era la cooperación. Nuestra expectativa es algo menos trascendente, pero igualmente relevante. Creemos en la cooperación como el camino más corto para ajustar el modelo WOC a las demandas de la sociedad colombiana, a las fortalezas de sus universidades y a las previsiones de sus instituciones. Y voy finalizando. Les definí al principio a la UOC como una universidad sin distancias. Sin distancias porque la tecnología nos permite ser hoy casi omnipresentes sobre el territorio, desde Medellín a Bogotá, pasando por Riohacha o Leticia, o hasta el último rincón conectado a la red, porque nuestro modelo se adapta al ritmo del estudiante y a las exigencias de la sociedad, porque nuestro objetivo es facilitar el acceso a la formación a todo aquel que esté interesado y se encuentre donde se encuentre. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. La universidad en la era de la información es el título de la conferencia académica que impartirá hoy el doctor Manuel Castells, catedrático de Sociología de nuestra universidad. El doctor Castells fue director del Internet Interdisciplinary Institute, el centro de investigación de la UOC especializado en el estudio de Internet y de los efectos de la interacción de las tecnologías digitales con la actividad humana. Es también catedrático emérito de Sociología y Planificación Urbana de la Universidad de California, Berkeley, y Fellow de St. John's College de la Universidad de Cambridge. Asimismo, el doctor Manuel Castells es académico numerario de la Real Academia Española de Ciencias Económicas, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Estados Unidos, de la Academia Europea, de la Academia Británica y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha recibido 22 doctorados honoris causa de todo el mundo, siendo los más recientes los de la Universidad de Cambridge y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado 32 libros, entre los cuales la trilogía La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura, traducida a 21 idiomas. Su último libro es Ruptura, la crisis de la democracia liberal. Antes de darles la palabra al doctor Castells, les quiero comentar que al final de la conferencia habrá un espacio para preguntas y socialización. Nuestro rector será el moderador. Bienvenido, doctor Castells. Buenos días. Quiero manifestarles mi satisfacción de estar aquí con ustedes. Hacía mucho tiempo que no venía a Colombia y nunca había venido a Medellín, pero a partir de ahora las cosas serán diferentes. Ya les puedo prometer una visita mucho más larga en el mes de noviembre, gracias a mis amigos del Ateneo de Medellín que me han invitado. Bien, yo quisiera, en el breve tiempo que tenemos, sintetizar algunas de mis reflexiones, ideas basadas en resultados de investigación durante mucho tiempo sobre la transformación de la universidad y de las funciones universitarias en la llamada era de la información, el nuevo contexto histórico que yo traté de recorrer empíricamente y definir teóricamente hace unos 20 años y que, en resumen, es un periodo que se caracteriza esencialmente por la combinación de una globalización económica y comunicativa, por la emergencia de una nueva estructura social, la sociedad red, y por una revolución tecnológica multidimensional que hace más que nunca la información y el conocimiento la fuente del poder y la riqueza de las naciones y del empoderamiento de la ciudadanía. Miren, la sociedad de la información y del conocimiento es un término que es descriptivo, lo tenemos que aceptar porque ya está introducido, pero en realidad hay que pensar inmediatamente que no es específico a nuestro contexto histórico,
Yo no conozco ninguna sociedad a lo largo de la historia humana en que lo esencial no haya sido la información y el conocimiento. Es más, el poder se basa en el control de la información y de la comunicación. Y las capacidades individuales y colectivas de actuar sobre ese poder en función de proyectos alternativos depende también de que no haya ese monopolio y, al contrario, de que haya un empoderamiento de la sociedad en su conjunto. Yo creo que en ese sentido hay que marcar la difusión de actividades como la universitaria en que contribuyen a que la información y el conocimiento no sean monopolizados por las instituciones de siempre, sino que sean difundidos en el conjunto de la sociedad, las empresas, los movimientos sociales. En ese sentido, lo que es característico de nuestra época no es, insisto, que esté basada en la información y el conocimiento, porque siempre ha sido así, sino en que la revolución tecnológica, precisamente centrada en las tecnologías de información y comunicación, y que tiene una larga historia, naturalmente, pero que se constituye realmente como paradigma tecnológico dominante, como fue la revolución industrial 2 siglos antes, en los años 70 más o menos. O sea, nada en la historia del mundo en términos de fracción de tiempo, y que se ha ido acelerando y que se va acelerando. Bien, yo llevo mucho tiempo estudiando Silicon Valley, desde el principio de los tiempos, y lo sigo haciendo. En este momento, Silicon Valley es más activo que nunca en creación de nuevas empresas, de startups, más activo que nunca, porque el capital riesgo continúa yendo hacia allí para financiar nuevos proyectos. ¿Cuál es el sector en el que más inversión hay y más nuevas empresas hay? La educación. ¿Por qué? Porque paradójicamente la educación, que es un sistema centrado obviamente en el tratamiento de información y conocimiento y la capacidad de comunicación y de difusión de ambas, la educación, siento decirlo, es uno de los sectores tecnológicamente más atrasados de la sociedad, paradójicamente. Y hablando obviamente en términos generales, naturalmente no en sus universidades, no en la nuestra, pero bueno, digamos, en la nuestra, si estamos atrasados tecnológicamente, vamos mal, porque es nuestra capacidad distintiva. Pero lo que quiero decirles es que en relación con la importancia y la centralidad de lo que son tecnologías de información y comunicación, se han desarrollado mucho más rápidamente en el campo de la empresa. Se han desarrollado mucho más rápidamente en el campo de los movimientos sociales, que son entre los más innovadores en este aspecto, en los medios de comunicación. Educación y, bueno, eso sí, administración pública todavía peor, están mucho más atrasados en ese aspecto. Y, por cierto, eso es lo que el Instituto de Investigación de la UOC, el IN3, lleva 2 décadas más trabajando sistemáticamente, evaluando y analizando las formas de inserción, porque no basta con situar computadoras. Yo siempre he dicho, basado en datos empíricos, que si se introducen computadoras en una organización burocrática, saben que se hace más burocrática. Y se sitúan en una empresa rígida, vertical, sin capacidad autónoma de los distintos departamentos de la empresa, etcétera, se hace más centralizada, más ineficaz. Datos duros de la investigación empírica en Estados Unidos, en Cataluña y en otros lugares. Pues bien, en ese marco, la pregunta que intento ver con ustedes es ¿qué ocurre con la universidad y qué potencialmente podría ocurrir con la universidad, que es reconocida como la institución central de la era de la información? Central, porque es la universidad la que produce esencialmente, por mucho que se diga que son otros centros, la universidad es la que produce nuevo conocimiento. Bien o mal, es la institución a la que la sociedad ha confiado en la producción de nuevo conocimiento desde hace 500 años. Y es también la institución en la que se crean las condiciones formativas para una igualdad o relativa igualdad de oportunidades en sociedades que en todo el mundo son cada vez más desiguales. También datos duros.
Entonces, esa desigualdad, aunque no se pueda, por razones complicadas o muy sencillas, pero para no desviarme del tema, esa desigualdad de alguna manera se corrige en todas las sociedades por una cierta igualación de oportunidades basadas en la educación y en la formación. Por tanto, es a la vez fuente de producción, de conocimiento y de riqueza, y a la vez mecanismo esencial de relativa igualación de oportunidades. Y además, me parece que es importante también señalar que dentro de todo lo relativo es el espacio de mayor capacidad de expresión libre de las sociedades, en términos de valores, en términos de debate, en términos de poder resistir al cállate o te pego, que es lo que ocurre absolutamente en todo el resto de la sociedad. Por eso, por cierto, hay que preservar cuidadosamente ese espacio de relativa libertad que tenemos todos los universitarios, y además hay que defenderlo con nuestro ejemplo. Es un privilegio extraordinario y lo confieso, los universitarios, que no somos demasiado muy ricos, la verdad, pero tenemos el privilegio extraordinario de poder decir lo que queremos y, dentro de un orden, buscar nuestras vías de reflexión, de enseñanza, de investigación. Pero eso lo tenemos que utilizar para la sociedad, porque eso no es un dato para siempre. O sea, si no socializamos nuestra capacidad intelectual, si no mostramos que de verdad servimos para algo y no solo para estar entre nosotros, hablando de nuestras cosas y pendientes de quién le quita el puesto a quién, entonces iremos perdiendo legitimidad. ¿Y saben qué? Como la educación, y en particular la universitaria, es potencialmente el mayor mercado del mundo, la educación, y la educación superior en particular, están siendo cada vez más penetradas por el mercado. Y el mercado, no hay que ser fundamentalista en un sentido ni en otro, el mercado hace muy bien algunas cosas y muy mal otras, como todo. Hace muy bien el distribuir recursos menos irracionalmente, no digo racionalmente, sino menos irracionalmente que otros mecanismos como la burocracia central planificada. ¿Cierto? Pero lo que no hace es distribuirlos igualitariamente. El que más tiene, más gana. Y la otra cosa que tampoco hace es trabajar a largo plazo. Trabajar a largo plazo. Una de las causas de las crisis financieras en el mundo es que los que apuestan en las bolsas y en las instituciones financieras, su pago y sus bonos son a plazo trimestral, cada trimestre, y depende del volumen de transacciones que hacen en un trimestre que reciben una u otra compensación. Bueno, eso se explica perfectamente dentro de esa cierta lógica. Lo que no puede eficazmente hacerse es extrapolar ese mecanismo al conjunto de la sociedad. Las sociedades no son mercados. Los mercados, las sociedades, sociedades. Y las instituciones son las que tienen que establecer la relación entre los dos sin ahogar la capacidad innovadora y de iniciativa del mercado, y sin que eso se convierta en un lastre para el conjunto de otros valores que no pasan por el mercado. Y en ese sentido, la universidad, como tal, tiene que ser capaz de trabajar, uno, en función de otros criterios que la rentabilidad económica y la ganancia individual. Uno. Y segundo, producir información, conocimiento y capacidad de producirla de nuevo a largo plazo, y no solamente cada 3 meses. Por tanto, es esencial mantener una distancia entre mercado y universidad, sin que ello quiera decir público y privado. Perdón. Hay universidades privadas que mantienen esa distancia y hay universidades públicas que, de hecho, trabajan para quien les pague. Las dos cosas a la vez. Entonces, para entender cómo podemos mantener la institución centenaria de la universidad en esas capacidades especiales que nos ha otorgado
en todo momento la sociedad, tenemos que salir de los privilegios profesorales para poder entrar en una interacción dinámica, abierta, con sociedad, con instituciones, a fin de cumplir nuestras tareas y entonces sí defender esa libertad justificadamente en función de la utilidad social que generamos. Y para ello quisiera primero definir, a través de una rápida evolución histórica, cuáles son las funciones esenciales de la universidad que se han mantenido a lo largo del tiempo, y en la segunda parte, cómo se transforman esas funciones en el contexto de la sociedad red, que yo llamo red y que las personas llaman sociedad de la información. Y para ello les recuerdo, en cierto modo, la evolución de la institución universitaria en una secuencia histórica rapidísima en la que aparecen las distintas funciones como dominantes en cada momento. Distintas funciones dominan en cada momento, pero en todo caso se van articulando. Y por tanto, la universidad que hemos recibido de siglos es una universidad que articula todas estas funciones o no. Y ahí está el problema, cuando no las articula. Yo llamo, más o menos identifico la evolución histórica de las universidades en la frase que yo propongo, de la teología a la tecnología. Porque las universidades se iniciaron en la época, digamos, a partir de la Edad Media, sin entrar en más disquisiciones antiguas, a partir de escuelas teológicas. Las principales universidades del mundo, Bolonia, la primera, Salamanca, Cambridge, Oxford, la Sorbonne, Coimbra, Padua, la Sapienza de Roma, Leuven, Barcelona, 1500 y algo, Alcalá, que es como ahora se llama la Universidad de Madrid, pero se llamaba Alcalá al principio, Heidelberg, Múnich, Praga, Cracovia, muy importante Cracovia, St. Andrews en Escocia, Uppsala en Suecia, Santiago en España, Valencia, y podría seguir, así como las primeras universidades latinoamericanas, que, como ustedes saben, son la Universidad de San Marcos y la Universidad de Córdoba. Todas ellas acogieron también la ciencia y el pensamiento de su tiempo. Pero lo esencial en ese momento era la producción de valores. Y luego volveré sobre la importancia de la producción de valores. La producción de valores siempre ligada a la legitimación del orden social y religioso de su tiempo. Esa legitimación social también subyace hoy día, en versión más o menos laica, en muchas de las universidades modernas. La segunda función de la universidad consistió y consiste, desde muy pronto, en la selección de élites y la formación de núcleos dirigentes. Son representativas claramente de esa función algunas de las grandes universidades del mundo, Cambridge y Oxford, las primeras, que siguen siendo las universidades más destacadas del mundo y al mismo tiempo las más elitistas en ese sentido, las universidades de la Ivy League en Estados Unidos, les Grandes Écoles en Francia, la UNAM en México, San Pablo en Brasil, aunque en el caso de América Latina ha habido en los últimos 50 años un desplazamiento claro en lo que se refiere a la formación de élites hacia las grandes universidades americanas. O sea, sí, es cierto que también hay unas ciertas universidades de élite en Colombia, en otros lugares, pero donde realmente se forman las élites latinoamericanas no es en la Universidad Complutense de Madrid, ni tampoco en las universidades nacionales. Se forman en las universidades nacionales las élites propiamente burocráticas, es decir, los personeros de gobierno, digamos. Pero lo esencial, las élites latinoamericanas, y es algo que ustedes tienen que reflexionar, se están formando desde hace más de 25 años en las grandes universidades americanas, lo cual implica muchas cosas, porque implica no solamente valores, etcétera, claro que son las mejores, sin cuestión. Yo he pasado mi
la mitad de mi vida, sí, o más. Pero, y por esa razón, no por amor a otra tierra, sino por el interés por las universidades. Pero hay también la formación de núcleos de amistad, de compartir valores, de compartir estrategias que van más allá de la calidad propiamente científica o tecnológica que se aprende en estas universidades. Tercera función universitaria, obviamente, es la formación de profesionales, históricamente la constitución de profesiones más allá de los gremios corporativos. Y en particular, en lo que siempre ha sido básico, en la formación, medicina, a empezar, derecho, ingeniería y más tarde administración de empresas. Eso ha salido como función esencial de las universidades y ha sido absolutamente clave en el desarrollo de sistemas universitarios y de legitimación social funcional más allá de lo que era propiamente la función de valores y la función de selección de élites. En cuarto lugar, hacia finales del siglo XIX, solo en ese momento, se constituye propiamente la universidad científica. Es decir, la definición de la universidad como centro investigador y fuerza productiva, cuyo modelo original fue la universidad alemana, particularmente Humboldt en Berlín, y que, por ejemplo, a Estados Unidos llegó por otra vía de las tradicionales que seguían en su cosa, los que les dije anteriormente. La primera universidad directamente científica en Estados Unidos fue Johns Hopkins, en Baltimore, que copió literalmente el modelo de Humboldt. Y esas universidades, ese modelo inspiró a las universidades escandinavas y holandesas en Europa, y en Estados Unidos, después de Johns Hopkins, inspiró directamente al MIT, a Caltech, que mucha gente no lo ubica, pero que siempre se sitúa en los rankings mundiales por encima de MIT y de cualquier otra, excepto que como solo tienen ingeniería, pues no difunden en la filosofía, pero sigue siendo una de las grandes. Y muy rápidamente las universidades constituidas por los llamados land grants, préstamos de tierra de los estados, que ya las fundaron así, para combinar, en el siglo XIX, para combinar lo que era tecnológico con lo que era académico, con lo que era científico, siempre organizado en torno a la producción de investigación. Ese fue el caso de las primeras grandes, que curiosamente la gente tampoco las identifica tan directamente, Michigan, Wisconsin, y desde luego el caso de la Universidad de California, iniciada en Berkeley, aunque en el caso de Berkeley, que yo conozco bien, a caballo entre la producción científica y la legislación y la legitimación también de valores, la legitimación del destino manifiesto de Estados Unidos en el Pacífico. El Departamento de Ciencia Política, que fue el origen de las ciencias sociales en Berkeley, fue fundado por el coronel Burroughs, que alternaba la dirección del Departamento de Ciencia Política con la presidencia de la Guardia Nacional de California y su intervención en la Guerra de Filipinas. Más tarde, un quinto modelo de universidad aparece con la Universidad de Masas, generalista, que predomina en Europa y en América Latina, en cierto modo, después de la Segunda Guerra Mundial. Es un modelo que tiene como objetivo el nivel de desarrollo general de la educación en la sociedad, abriéndose a capas sociales más amplias y utilizando la titulación como forma de ascensión social. Fuera o no el contenido el adecuado, pero un diploma. Las universidades latinoamericanas siguieron en general ese modelo, pero con una fuerte corrección. No para la sociedad en general, sino para las clases medias. Para las clases medias urbanas que rompen el modelo elitista ligado a las movilizaciones populares de las clases medias y que se constituyen entonces universidades de masas. Y en gran parte eso ha sido durante mucho tiempo el modelo de la universidad latinoamericana. En universidades, en lugares como Francia o Inglaterra, en que ese modelo también se expande, abrir la universidad al pueblo,
inmediatamente se reorganiza el sistema para que no se mezclen todo, porque todavía hay clases. Entonces, en un sistema a dos velocidades hay los Oxford, Cambridge o el Imperial College, donde estudió el rector, y por otro lado las universidades públicas, generalistas, etcétera, etcétera. No malas, pero todavía hay clases. Y lo mismo en Francia. Francia es el país más hipócrita del mundo en el sistema universitario, porque la universidad abierta, democrática, ahí viene el que quiere, se estudia como le da la gana y todo eso. Pero hay les grandes écoles, en todo lo clave, en ingeniería, en ciencia, y además la más importante tecnológicamente, miren por dónde todavía es la École Polytechnique, que es parte del ejército francés, y tienen grados, van subiendo de toda la vida, pero obviamente a nadie se le ha ocurrido irse al ejército, pero son todos antiguos alumnos de la Escuela Politécnica y que son la élite tecnológica de Francia. Lo mismo la Escuela Nacional de Administración, lo que fundó Napoleón para llegar a crear un Estado menos corrupto y una clase profesional, ha sido fundamental la Escuela Nacional de Administración. Y las ciencias sociales y las humanidades han dependido siempre de los graduados de l'École Normale Supérieure. Podemos jugar luego esto, cualquier intelectual francés que se le ocurra, todos, de derecha a izquierda, todos los grandes, todos vienen de l'École Normale Supérieure, que es una parte del Ministerio de Educación Nacional para promocionar cuadros que vayan a dirigir todo ese sistema. Y no es lo mismo que las cátedras, no tiene nada que ver. Eso. Después hay la universidad normal. Bien, les hago anecdótico todo esto para mostrar que hay todas esas funciones de la universidad se han ido construyendo en interacción entre institución universitaria, sociedad y economía a lo largo de la historia, y se han ido mezclando, se han ido articulando en distintas proporciones. En último lugar, hay muchas más cosas, pero en último lugar, como modelo típico, en época mucho más reciente, surge la universidad emprendedora. La universidad emprendedora es aquella en que se trata de articular el proyecto de ciencia y tecnología con la innovación y con la empresa, y que ahora resulta ser el modelo deseado por muchos países en el mundo, muchos gobiernos, etc. Representativos para fijar las ideas, como ustedes saben, los más famosos son MIT, Stanford y Cambridge. Y aquí la gente a veces mezcla cosas, son todas grandes universidades, pero por ejemplo, Stanford y Berkeley, a unos kilómetros de distancia, no se parecen para nada. La gente de Berkeley siempre miramos a los de Stanford como vendidos al capital y que lo único que les interesaba el dinero. Falso, pero es cierto que la actividad emprendedora salió de Stanford y que en Berkeley nunca nos interesamos a invertir en la empresa para nada. Eso era para gente que no eran realmente científicos, ¿no? Bueno, obviamente luego la práctica es mucho más confusa, pero es para decirles que los modelos viven y perviven en la historia. De hecho, en el conjunto del mundo, numerosos institutos tecnológicos y universidades politécnicas se han convertido en realidad en fuentes de dinamización tecnológica y empresarial de la economía. La Universidad Politécnica de Cataluña es un gran centro de innovación empresarial, al mismo tiempo que de desarrollo académico tecnológico, cosa que no son las otras universidades, hablando claramente. Aunque lo intentan y creen, pero hay una cultura, hay una serie de elementos tecnológicos que son distintos. Entonces, la cuestión para el sistema universitario en su conjunto es la asunción de estas distintas instituciones y su articulación. Y esto no se hace eficazmente con la idea de que todo el mundo hace todo. Ahora, al mismo tiempo, si unos hacen unas cosas y otros otras, como vemos las funciones estas, son todas ellas en relación con la sociedad, también es un sistema poco productivo por el aislamiento de campos académicos, científicos y tecnológicos. Entonces, un tema esencial que no se trata frecuentemente en las políticas universitarias es lo que yo llamo la existencia de pasarelas entre distintos
instituciones y campos de investigación, cómo se articula la posibilidad de ser ingeniera, digo ingeniera porque hay pocas, de ser ingeniera y administración de empresas al mismo tiempo, o filosofía y bioquímica, es decir, esta capacidad de la gente que pueda pasar de unos campos a otros y también de unas funciones a otras. No todo el mundo puede ser investigador de punta, pero a veces los investigadores de punta son pésimos maestros. Entonces, ¿cómo se consigue que haya una valorización de lo que es absolutamente central en la universidad, que son los estudiantes, sin que eso implique que sean los profesores que se encargan de la educación sean de segunda clase? Yo siempre he dicho que la gran contradicción del sistema universitario es que nos pagan por enseñar a los estudiantes y nos promocionan por publicar científicamente, lo cual, como no se maneje muy bien, es una contradicción, porque claro, ¿qué hacen estos tontos de estudiantes aporreando mi puerta para verme otra vez cuando yo tengo una tarea científica fundamental porque voy a cambiar mi campo y voy a tener el Nobel? Entonces, esta contradicción está en el sistema, está, y pasa por algo muy sencillo, pero que no se hace: la valorización en la promoción de la enseñanza. Así de sencillo. Depende cuántas publicaciones o cuántos cursos y cómo evalúan los estudiantes y qué haces, cuál es tu innovación pedagógica. Si esto se introduce, no directamente, porque a todos nos gusta, bueno, a mí me gusta mucho enseñar, la verdad, pero generalmente a la gente le gusta más investigar su cosa, etcétera, ¿no? Pero si se percibe al estudiante como un problema que hay que resolver para poder luego hacer lo que queramos, esto acaba traduciéndose en políticas universitarias bastante deficientes. Y de ahí la cuestión de que hay que remunerar, para empezar, igual o mejor la formación. Hay que prestigiar, hay que promocionar lo que es la enseñanza. Pero nunca abandonando la investigación. Ahora, la investigación no necesariamente, recuerden las 6 funciones, no necesariamente la tienen que hacer las mismas personas, o incluso yo diría en los mismos departamentos, la misma universidad, sino que tiene que haber una articulación. Y realmente para hacer investigación de punta tiene que haber periodos en que la gente se dedique a esto, porque no se puede hacer entre 2 clases. Y luego vuelves a dar clase, ¿entienden? Estas son las cuestiones reales de la articulación de estas funciones. Bien, si habiendo mostrado de alguna manera la articulación funcional y a través de distintos contextos históricos, déjenme ahora trabajar en nuestro contexto histórico. El contexto histórico que caractericé como la era de la información. Realmente no es un lugar común que la universidad es todavía más importante en este contexto. Y, de hecho, aquellos países que se vuelcan en el desarrollo universitario y en el desarrollo científico universitario, que siempre la investigación básica, que es la base, obviamente, siempre sale de la universidad en un 90%, en todos los países, en todos los países. No hay una excepción histórica de esta regla, que fueron los sistemas centrales planificados. La Unión Soviética, por ejemplo, en que fue la Academia de Ciencias, con un alto desarrollo científico y tecnológico, pero no las universidades. Pero esto estaba ligado a la función centralizadora del Estado. Ocurre lo mismo, por cierto, en China, y ahora tienen grandes dificultades para cambiar ese modelo y ser todos los pequeños MITs, pero eso no se hace en unos años. Por lo tanto, enviar a sus estudiantes al MIT en lugar de hacerlo en China. Por tanto, las políticas de los gobiernos y la prioridad a las universidades es central en el proceso de desarrollo. Aquellos gobiernos, que en muchos casos, que cada vez que hay una crisis económica aplican políticas de austeridad primero a la universidad y a la investigación, están autodestruyéndose. Por cierto, es el caso europeo en general en estos momentos. No en general, pero en el sur de Europa.
Lo primero que hicieron en la crisis económica España, Italia, Portugal, incluso Francia, fue cortar los gastos de investigación y desarrollo y limitar los presupuestos universitarios porque no es productivo. Esto son parados universitarios, etcétera, etcétera. Y es al contrario de la crisis esta que tuvimos, que ustedes tuvieron menos porque tenían otras crisis más graves. Cada uno su crisis, desgraciadamente. Hasta en esto hay desigualdades en el mundo. Quien está peor tiene crisis más graves que simplemente el presupuesto, ¿no? Pues en realidad ha sido lo contrario. Estados Unidos salió mucho antes que Europa de la crisis. Europa no ha salido de la crisis, luego hablamos si quieren, pero Estados Unidos salió realmente de la crisis creando más empleo, mejor pagado, más salarios, fundamentalmente por la apuesta de Obama de hacer lo contrario de que hacía en Europa, doblando el presupuesto de investigación, invirtiendo en innovación tecnológica y utilizando dinero público a fondo. Por cierto, que Trump también quiere hacer lo mismo, pero lo hace para construir muros en lugar de investigación. Por tanto, la política universitaria es esencial para el desarrollo de productividad y creatividad, que son las madres del desarrollo humano. Pero es tanto más eficaz cuando es más flexible y diversificada. En España tenemos una expresión de los presupuestos de todo tipo, en particular universitarios, lo que llamamos el café para todos. Bueno, si fuera café colombiano aún se justifica, ¿no? Pero el café para todos quiere decir que hagas lo que hagas, digas lo que digas, estés donde estés, cualquiera que sea tu sector, recibes lo mismo, porque es más fácil para el burócrata del ministerio dividir que hacer una ecuación logarítmica exponencial, que eso ya no llegan. Entonces, ese principio de totalmente igualitario, todo es igual, es la base de la mediocridad de los sistemas. Porque tiene que haber apuestas, tiene que haber política. Política no es simplemente administración, no es una burocracia que decide, bueno, esto aquí, todo allí. No, hay que pensar en cada peso que se invierte, en cada cosa, porque no es dinero de los gobiernos ni de las universidades, es dinero de los ciudadanos. Entonces, igual que las familias hacen su presupuesto pensando qué es lo que de verdad quiere la familia, lo mismo que en muchísimas familias se corta el presupuesto de comida para ahorrar para la universidad de los hijos, ¿cierto? Eso es una apuesta por la productividad y la creatividad. Pues no, los gobiernos generalmente, lo siento, quizá en Colombia es la excepción, pero los gobiernos no lo hacen así. Ahora, sí les digo una cosa, sin ánimo de ofender a nadie, ni a los gobiernos españoles, ni a nadie. ¿Cuál es reconocidamente el sistema universitario de más éxito en el mundo, globalmente? Estados Unidos. Es el único gran país en que no hay Ministerio de Educación. Bueno, eso no es extrapolable porque países que tienen que acumular centralmente, distribuir, etcétera, etcétera, son países que a veces necesitan un impulso inicial en el desarrollo, en la política, etcétera. Pero, digamos, tiene que haber lo que yo llamo ministerios de educación flexibles, creativos y productivos. Si eso es una contradicción en los términos, eso hay que verlo en la práctica. Pero no estoy contra los ministerios de educación, solo digo que depende de qué ministerios de educación en que maximicen la función productiva y de igualdad social por encima de la burocrática y presupuestaria. Entonces, en ese contexto, las distintas funciones que he señalado anteriormente, ¿cuáles son las grandes adaptaciones que parecen necesarias en base a la investigación empírica, ahora no de la universidad como tal, sino de las exigencias y necesidades sociales que surgen en el ámbito del país en general? Bueno, la función de formación, lo esencial es que debe adaptarse a los requerimientos de cambio tecnológico y organizativo continuo. ¿En qué sentido? Las investigaciones que hice, por un lado, en Berkeley, pero que luego ampliamos en
en el Instituto Interdisciplinario Internet en Cataluña sobre la transformación de la fuerza de trabajo, tiene una conclusión sencilla y dura. La gran divisoria hoy día en todo el mundo en la fuerza de trabajo es lo que yo llamo entre trabajadores autoprogramables y trabajadores genéricos. Todos ustedes son autoprogramables, no hay nada muy raro en esto. Son simplemente las personas y por tanto trabajadores que somos capaces de reprogramar nuestros objetivos profesionales, los conocimientos que necesitamos y aplicarlos a lo que queremos hacer en función de lo que va pasando en nuestras vidas, en el mercado de trabajo, en una situación de cambio tecnológico, cultural, organizativo constante. Bueno, esto no requiere formación especializada, al contrario. Si uno se especializa en una técnica, esta técnica queda obsoleta en 5 años en este contexto. Por tanto, lo que es esencial es la capacidad instalada en las personas de movilizar sus conocimientos para adquirir los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías, no lo que existía cuando estudiaron, sino lo que ahora es necesario para la economía, para las empresas, para la sociedad, para ellos. Bueno, esto claramente tiene una implicación que luego desarrollo, que es el reciclaje continuo a lo largo de toda la vida profesional. Pero, y aquí viene la cosa, para poder ser capaz de ese reciclaje hacen falta unas capacidades instaladas de base, sin las cuales no te sales nunca de tu técnica, de lo que aprendiste y que te cerraron el campo a todo lo demás. Yo comentaba el otro día en Bogotá, en una pregunta, que enseñé algún tiempo en MIT también, y una de las exigencias de la formación en la Escuela de Ingenieros en el primer año es estudios de filosofía y humanidades para ser buen ingeniero, pero no ingeniero que le da un botón a la maquinita y que sabe exactamente qué botón y qué maquinita, sino que vaya a diseñar la próxima maquinita. Esa es la cuestión absolutamente clave, que aunque siempre ha estado en la formación universitaria, en este tipo de economía, de sociedad y de cultura, es la función esencial, la capacidad instalada de crear. Y en último sentido, lo que yo llamé provocadoramente autoprogramable. Los genéricos, desgraciadamente, son todavía la gran mayoría de la humanidad, son la gente que solo tiene, que son absolutamente inteligentes, no hay ningún problema ahí, que son gente con gran capacidad, con gran ética de trabajo, pero que por las condiciones sociales, generales, culturales, educativas, solo pueden ejecutar unas tareas asignadas. Y además, obviamente, estas son las personas que pueden ser, y están siendo, reemplazadas por robots, mucho más eficaces en esas tareas, pero no en las nuestras, o que pueden ser descentralizadas esos puestos de trabajo a las Islas Fiji, para que dejen de ser felices. Es decir, ahí es una combinación que es la que sea más rentable. Robot, salarios bajos en unos países, pasarlos a otros países de salarios todavía más bajos. Ese puesto de trabajo es indefendible. Indefendible. ¿Qué ocurre en general en América Latina, que conozco bien las economías urbanas en América Latina desde hace tiempo? Que lo que ocurre es que la gente, las personas, se adaptan a esa precariedad del trabajo inventándose otras cosas en la economía informal, que es el 45% de la fuerza de trabajo urbana en América Latina. Sí, entonces ya como solo sé esto, solo voy a tener o no voy a tener puesto de trabajo, lo voy a tener en condiciones precarias en esta fábrica o en este trabajo agrícola mecanizado, etc. No, yo hago otra cosa. ¿Qué otras cosas? Eso, variedad infinita de creatividad en la economía urbana informal de América Latina, infinita. Capacidad emprendedora, creatividad, etc., pero no pasa por los mecanismos asignados por el mercado de trabajo. Por tanto, en concreto para la universidad, eso quiere decir que el énfasis no es en términos de la función formación, no puede ser en la especialización en técnicas concretas, eso que siempre dicen, bueno, es que la gente no aprende en la universidad, tiene que aprender en el puesto de trabajo. Bueno, tiene que aprender en el puesto de trabajo si tiene la capacidad de aprender.
porque si no, insisto, solo aprende a tocar ese botón y cuando ese botón desaparece ya no sirve, ni para la persona ni para la empresa. Y además, la empresa entonces tiene que asumir también la función de formación. No, tiene que recibir gentes capaces de autoformarse en ese sentido. Bien, lo esencial, por tanto, en la enseñanza universitaria no es ya transmitir información. ¿Saben por qué? Porque la información está toda en Internet. Incluso pueden hacer una bombita nuclear cuando quieran, sacando la información de Internet. Eso es lo que les preocupa a los gobiernos, que todo está en Internet y no hay manera de controlarlo. Lo esencial, por tanto, es crear capacidad de innovación y adaptación continua al cambio tecnológico y organizativo, lo cual requiere, uno, una formación flexible al principio de la vida universitaria y un reciclaje continuo a lo largo de la vida profesional. No es más complicado que eso, pero es extraordinariamente complicado hacerlo. En este sentido, las universidades actuales hay que siempre explotar. Siempre tengo malas ideas de sugerir cosas a la gente. Entonces, ¿qué pasa con la especialización universitaria? Bueno, las universidades actuales funcionan todas, casi todas, en redes globales de intercambio educativo y científico. Ninguna puede hacer nada por sí misma. Realmente, ni siquiera las más grandes. Todas dependen del intercambio de conocimientos, de investigación, de experiencias pedagógicas en redes globales. Entonces, cualquier universidad, ¿qué necesita? No tanto el ser buena en todo, sino tener un billete de entrada a las redes, que es un conocimiento específico que es valioso. Por ejemplo, en muchas universidades de América Latina, en algunos campos específicos, la capacidad de conocimiento en biodiversidad ha sido fundamental, porque como ustedes saben, hay una larga práctica de las multinacionales farmacéuticas de robarles los secretos a los indígenas y comercializarlos con royalties. Bueno, ahora las universidades de América Latina hacen investigación sobre esas prácticas tradicionales, pero lo hacen en términos garantizados, universitarios, científicos, para extraer enseñanzas, que entonces hay una capacidad especializada en estos temas que permite colaborar en redes de investigación biofarmacéutica mucho más amplias y en los cuales hay programas de intercambio. Tercer elemento clave de la adaptación de la universidad a nuestro tiempo, aunque no es directamente ligado a la tecnología, pero es fundamental porque está ligado al conjunto de la transformación social, que es la feminización masiva de la universidad en todo el mundo. Es un cambio estructural, fundamental. ¿Qué entiendo por eso? Muy sencillo, el dato empírico, que la mayoría de graduados universitarios en todos los países, país por país, de todas las conocidas estadísticas, y en el mundo son mujeres, más de la mitad. Y se incrementa. Claro que eso, al mismo tiempo, va acompañado del mantenimiento de la discriminación de género, en que, sí, la mayoría, y cada vez más, la gran mayoría, en España 60% de los graduados universitarios son graduadas. Pero al mismo tiempo, como todo el mundo sabe, los cirujanos son hombres y los médicos de familia son mujeres. Y, por tanto, hay una reproducción de la desigualdad de género al interior de la explosión de la feminización de la universidad. En que, con algunas excepciones, yo no sé, ahí no sé la situación en Colombia, pero las principales excepciones a nivel general, desde luego en España, son las escuelas de ingenieros, en que las mujeres casi siempre son minoría, y además minoría dura, que maltratadas en general cuando se atreven a demasiadas cosas, y en la administración de empresas, por lo menos en los departamentos estratégicos de la administración de empresas. Bueno, aquí la cuestión de adaptación, bueno, esto es irreversible, es un fenómeno de masa, es una transformación profunda. Aquí esto puede generar tremendas contradicciones en el funcionamiento del sistema universitario, ahora hablando no solo en términos de principios, sino en términos prácticos, si no hay una adaptación de la institución como institución
de corrección del sexismo implícito en el conjunto del sistema universitario. Que ya no son solamente las risitas, los acosos sexuales, etc. No, es el bloqueo de ciertas investigaciones. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de hace 3 años? El científico británico, premio Nobel de biología, biomédica, de investigación biomédica, que se le ocurrió en un coloquio en Corea. Hay mucha gente que todavía no sabe. Yo, por ejemplo, yo soy perfectamente, que tengo el honor de hablarles a ustedes, pero sé que estoy en Red Mundial. A mí no me crea problema porque siempre digo lo que pienso en cualquier parte. Pero este científico en Corea creyó que estaba entre coreanos y se le ocurrió hacer un comentario a los medios de comunicación diciendo que, bueno, que sí, que uno de los principales problemas que había en los laboratorios científicos es que había demasiadas mujeres y que esto creaba problemas todo el tiempo, porque ya saben que siempre se andan enredando con la gente, aquí hay problemas, etcétera, etcétera. Claro, ¿sabe qué? Cuando aterrizó en Londres, creo que era el Imperial College, le habían despedido de la universidad por mucha tenure que tuviera, etcétera, etcétera, porque estos son cosas que en el mundo actual ya no se pueden. Se pueden pensar si no hay una resonancia magnética en ese momento, pero no se pueden decir, desde luego no se pueden decir. Bueno, es una cosa, luego el siguiente paso es que no existan, pero de momento no se pueden decir. Entonces, por tanto, lo que digo aquí no es simplemente hay que ser buenos con las pobres mujeres, no. Lo que aquí digo, que si no hay políticas universitarias positivas, afirmativas, que restablezca una cultura no sexista, se rompe el funcionamiento interior de las universidades, se rompen los equipos de investigación y que en lugar de que se armen líos porque hay mujeres, es al contrario, que se desarrolle una nueva capacidad creativa, porque ahí está la reserva fundamental de capital humano de la humanidad, de liberar el potencial que ha estado siempre ahí, pero que no se reconocía. Esto es básico y está ligado al desarrollo de la capacidad tecnológica y científica y al desarrollo de la función educativa. En cuarto lugar, la universidad no forma solo capacidades de las personas, sino personalidades. Vuelvo a las funciones originales a los que me referí. Y vivimos en todo el mundo en una sociedad en continuo cambio cultural, acelerada. Es parte también de esta era de la información, por muchas razones, entre otras la comunicación continua de toda la experiencia humana en tiempo real, 24 horas al día, ¿no? Aquí, ¿cómo adaptarse a un cambio cultural y social tan rápido? Esto tiene que ser una transformación de la personalidad, que en gran parte es la familia, pero al igual que en la escuela primaria y secundaria, la familia puede hacer algunas cosas, pero no todas, la universidad tiene que contribuir también al desarrollo de nuevas personalidades a través de una producción de, recuerden la vieja función, de valores. ¿Qué valores? Yo diría es casi menos importante qué valores, dentro de un orden, qué valores que cómo se enfatizan y se interiorizan esos valores. Es lo que yo llamo el desarrollo de personalidades flexibles, adaptables, pero ancladas en valores sólidos. Pocos, no muchos, porque si hay muchos, la gente no puede seguir todos los criterios que llevan interiorizados. Pero valores firmes, anclados, éticos, muy básicos, muy elementales. No matarás regularmente, no acosarás a nadie que ande por ahí, no mentirás en tus clases, es decir, cosas básicas de humanidad, pero que no las practica la humanidad. Entonces, ahí sí que también la universidad tiene que contribuir a eso. ¿Cómo? Es más complicado, pero lo podemos hablar, pero digamos, no se trata de moralizar, no se trata de discursos de ética o de formación del espíritu cívico. Se trata de practicar con el ejemplo, de que los universitarios, perdónenme la cosa, pero que seamos modelos de comportamiento, que nos lo creamos de verdad y que nuestros mejores amigos nos digan, oye, esas cosas no se hacen. Y eso forma parte de la política universitaria, en lugar de lo que es
una práctica general, yo por lo menos la que conozco en Estados Unidos, de tapar los problemas, para que no haya desprestigio en la universidad, etc. No, al contrario, hay que sacarlo y tratarlo, lo que sea. Pocos valores, pero anclados, reforzados, afirmados. Miren, es curioso, algunas de las mejores escuelas de negocios del mundo, los últimos 10 años, bueno, más, ya había empezado, pero se ha acentuado, son instituciones, son empresas de negocios religiosas. Un ejemplo en España es ADE, pero también podría ser otro ejemplo de una ala católica diferente, IES, que es del Opus Dei, SAD es jesuita, pero hay más en el mundo. Y están subiendo rápidamente en la cotización de los académicos. ¿Por qué? Porque una de las causas, pero importante, de la crisis financiera es simplemente que ha habido una perversión moral, ya no digo religiosa, moral, de los corredores de bolsa, de los analistas financieros. Bueno, ustedes saben 1000 ejemplos y 1000 casos, o sea, personas, pero masivamente, que no trabajan para sus clientes, que no trabajan para los inversores a los que representan, trabajan para ellos. Entonces, como su compensación depende del volumen de transacciones y no del éxito de las transacciones, unos ganan, otros pierden, pero ellos siempre ganan, porque siempre reciben su bonus, porque es volumen de transacción y a corto plazo. Bueno, esto simplemente es una inmoralidad, es una estafa. En algunos casos, no muchos, han ido a la cárcel por esto, pero en la inmensa mayoría no. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y han encontrado las escuelas de negocios que la formación en ética y responsabilidad social en las escuelas de negocios se está convirtiendo en algo que muchas empresas o muchas instituciones privadas consideran fundamental. Porque si no, es la estafa, te vas a otra empresa, vuelves a hacer la estafa, te vas a otra empresa. Entonces, la remoralización de la clase ejecutiva empresarial es básica. Entonces, a mí me da, soy agnóstico en eso, que se haga a través de principios religiosos o de principios éticos o de ser miembro de la Sociedad de Protección de los Animales, eso me da igual. Entonces, insisto, los valores producidos y reforzados por las universidades, que es la más vieja función de las universidades, esos valores vuelven a estar en el frontispicio de la actividad académica mundial. En términos de la evolución científica, ¿recuerdan que les dije que la diversificación y la profundización de la ciencia y de los conocimientos científicos ha conducido a la vez a una profundización en base a conocimiento disciplinario profundo, disciplinario relevante en cada caso, pero al mismo tiempo ha separado disciplinas por razones burocráticas históricas, no científicas. Y en ese sentido, la interdisciplinariedad es un atributo esencial de la nueva formación universitaria. Esencial. Las disciplinas, les recuerdo, tienen una base objetiva epistemológica relativa. Yo siempre he considerado que la mayoría de disciplinas académicas fueron constituidas históricamente como tratados de paz en las guerras académicas por el control de campos de investigación y puestos en la universidad. Yo nunca realmente he entendido, y no quiero ofender a nadie, lo hablamos con tranquilidad, la diferencia entre ciencia política y sociología. Nunca lo he entendido. Pero mucho más grave, la separación entre ingeniería e informática en muchas situaciones, o entre la evolución del mundo, que es hacia una bioingeniería, eso es la especialidad del rector, es interdisciplinaria por definición. Y ahora hay muchos departamentos en las mejores universidades de química física y de física química, ¿cierto? Pero para hacer eso ha habido sangre y probablemente asesinatos en la sombra, porque por definición se defienden ¿qué? ¿Se defienden principios científicos? No, se defiende mi cátedra, se defiende mi instituto, se defiende esto. Por eso,
sin ponernos demasiado como ejemplo, nuestro instituto se llamó Internet Interdisciplinary Institute desde el principio para mostrar esto. Porque ¿cómo vas a estudiar Internet solo como tecnología? Porque Internet tiene un principio, que es los usuarios son productores de las tecnologías. Ese es el principio básico de Internet. Casi todo lo importante se ha inventado a partir de los usuarios sobre plataformas de ingenieros. Y lo mismo en todo lo demás. Uno de mis campos importantes, comunicación. Comunicación. Comunicación tiene necesariamente que ser interdisciplinario. Las escuelas de negocios, administración de empresas, es necesariamente interdisciplinario. Otro de los campos que yo he trabajado en mi vida, el urbanismo. Bueno, el urbanismo, los arquitectos lo tenían controlado por situación de privilegio corporativo, pero lo rompieron ellos mismos, al menos en las mejores escuelas de arquitectura, y dejaron que el urbanismo, arquitectura no, pero que el urbanismo fuera interdisciplinario, porque tuvieron la honestidad intelectual, es decir, una cosa es un edificio, otra cosa es una ciudad. Aunque hubo algunos que intentaron desarrollar la teoría de la arquitectura de la ciudad. Entonces, que toda la ciudad tenía que ser tratada como proyecto arquitectónico, los italianos sobre todo. Entonces, hay enormes campos de la actividad humana a las que se aplican las universidades y que son las áreas de mayor expansión que requieren desde el principio una interdisciplinariedad. Entonces la gente dirá, bueno, pero eso requiere primero disciplina y luego inter. No necesariamente, porque históricamente sí, porque partimos de una situación disciplinaria. Y recuerden, ¿qué es lo disciplinario? Que viene de disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Ahí el gran Foucault ya nos enseñó que la disciplina es que los aparatos de poder en las sociedades determinan unos procedimientos reglamentarios que si no los sigues, en el mejor de los casos no tienes trabajo, en el peor eres un loco y te envían al manicomio, empezando por tipos de sexualidad, por ejemplo. Entonces, robótica, biomedicina, todos los grandes campos de explosión, inteligencia artificial. Inteligencia artificial, sí, claro, es informática, pero también es microelectrónica, pero también es comunicación digital. Y también, ¿qué es? Es también la capacidad de relacionarse con los cerebros humanos. Miren, en estos momentos, muchos de mis estudiantes que no encuentran trabajo en la academia, los está contratando Microsoft, los está contratando Google. Google tiene un departamento de ciencias sociales de más de 100 investigadores que vienen de la sociología, de la psicología, etc. Porque todo lo que es interacción, interfaz, humano-máquinas, si solo tomamos las máquinas, ¿dónde está la capacidad de interfaz? No hay interfaz, hay una imposición de ritmos algorítmicos que no tienen nada que ver con los comportamientos humanos. Por lo tanto, la ciencia evoluciona, la ciencia de verdad, y la tecnología de verdad, evoluciona hacia la interdisciplinaridad. Las instituciones universitarias están, en muchos casos, ancladas en la reproducción disciplinaria en base a intereses específicos de cada campo. Entonces, ¿cómo se arreglan eso y otras muchas cosas? Bueno, lo primero es que las universidades, sabemos, creo que lo he propuesto, tienen que adaptarse constantemente a las exigencias sociales, culturales, científicas de su tiempo. Y para hacer eso, tienen que ser autónomas en su decisión. No hay una política nacional capaz de integrar la especificidad y la diversidad del mundo universitario. Porque podemos decir, muy bien, entonces, interfaz, psicología social con informática. ¿Y si mi universidad no tiene un departamento de psicología social o un buen departamento de psicología social? No se puede. Entonces, cada universidad tiene que ver en ese contexto qué puede hacer, con qué objetivos, con qué financiamiento, cómo integrar la formación en la investigación. Eso es una diversidad infinita que tiene que ser cada universidad capaz de responder a esos criterios. Autonomía universitaria fundamental. Y añadiría una cosa, y no es porque mi amigo rector esté aquí presente, porque lo digo en todas partes, hace falta una capacidad de decisión centralizada en la universidad. Hace falta un rector fuerte, que luego se le corta la cabeza y tranquilamente, pero primero dejarle jugar. Y por eso, tanto para rectores como para universidades en general,
la cuestión no es que cada universidad haga lo que quiera y que se gaste el presupuesto público en el fondo. O sea, el dinero, en la mayor parte de universidades y desde luego en América Latina, viene del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, no pueden hacer lo que quieran con el dinero. Pero el control, en los casos más productivos, es a posteriori, con consecuencias, entonces. Es decir, porque, claro, esos presupuestos no son eternos, son para unos pocos años. Entonces, medir productividad, medir utilización, control presupuestario. Después, ¿qué has hecho con lo que yo te di? Y ahí, cambiar carreras, cortar cabezas, dimitir gente, todo lo que quieran. Y ahí la autonomía se acaba donde se acaba la responsabilidad. Pero primero, responsablemente. Primero, trabajando con criterios específicos a cada lugar, cada investigación. Mis colegas de la UOC hablan, en mi opinión, muy acertadamente. Barcelona es la Medellín de Cataluña, y ustedes son la Barcelona aquí, sí y no, porque el proyecto, las ideas, eso sí, pero el contexto es tan diferente que cada uno tiene que adaptarse a ese contexto, con entonces experiencias de intercambio y solidaridad y complementariedad. Bien, entonces lo que me parece esencial es la capacidad de lo que yo llamo autonomía vigilada de las universidades, es decir, autonomía para hacer y decidir y control de quien está subvencionando la universidad, que es la sociedad a través de las instituciones, a posteriori, con consecuencias concretas para la financiación de universidades futura, para las carreras académicas, etcétera, etcétera. En ese contexto, eso me parece más importante que la famosa distinción entre universidades públicas y privadas. Primero, porque las universidades privadas, cuando son universidades y no simplemente negocios de educación, generalmente tienen una fuerte parte de financiación pública o concertada a través de... ¿Saben cuál es la universidad que recibe más financiación pública en Estados Unidos? Harvard. 65% del presupuesto de Harvard proviene de gastos de inversión federal, sobre todo, y MIT mucho más, porque la mitad de la investigación viene del Departamento de Defensa, siempre, toda la historia. Una vez en Europa, cuando estuve en la creación del European Research Council, la Fundación Europea de Investigación hace pocos años, 2005, me llamó el presidente de la Comisión Europea, yo estaba en ese momento, por casualidad, porque no, en MIT, y me dice, oye, queremos hacer el MIT europeo, ¿puedes preguntarles a tus amigos cómo se hace? Digo, sí, hombre, a sus órdenes. Entonces, al cabo de 2 días, le respondo y dice, mira, dice que tenemos que hacer 2 guerras mundiales. Porque es lo que realmente, ahí es ahí donde recibieron toda la financiación y desde donde arrancó toda la ciencia del MIT. Y a partir de ahí hicieron otra cosa un poco diferente. Entonces, para mantener esa autonomía, lo importante es, al mismo tiempo, públicas y privadas, tener sistemas propios de control y evaluación de la calidad. Sistemas propios y creíbles. Yo casi diría en algún momento, si los estudiantes no fueran tan pobres, habría que volver al origen de los profesores medievales, que como saben ustedes eran pagados por los estudiantes, y que les pagaban más o menos según lo que aprendían de los profesores. Yo creo que es un sistema de evaluación perfecto. Claro, ante la pobreza estudiantil hay que corregir ese criterio y que sean claros las instituciones, en algunos casos las donaciones, los que financien la universidad y por tanto los sueldos de los profesores, pero en último término la evaluación, incluida la evaluación de los propios estudiantes, debe ser fundamental en el criterio. Todo el mundo dice, sí, bueno, pero es que la evaluación de los estudiantes es interesada, al que le da buena nota lo evalúan bien, al otro no. Bueno, hay sistemas de evaluación que se pueden hacer, en la UOC tenemos algunos bastante buenos, y además la cuestión es que quienes dicen eso olvidan la ley de los grandes números. Es decir, quizá en una clase hay sesgos de tipo personalizado,
pero con una secuencia, con parámetros de muchas clases y a lo largo del tiempo, las desviaciones, yo no diría de calidad, pero de satisfacción estudiantil son bastante correctas. Y eso como uno de los criterios traducidos después ¿en qué? En el sueldo del profesor, finalmente. Porque en la sociedad en que vivimos, si no añades a la evaluación consecuencias de la evaluación, en términos de carrera, promoción, sueldos, etc. Por eso vuelvo a mi idea del café para todos. No solo es malo para las universidades, sino para los profesores. 2,5% para cada uno, o 1%. No, depende. Sobre una base de vida digna, vale. Pero después de eso, depende de lo que haga cada uno. Y eso sí, controlando que esas medidas de productividad científica no sean, como se hacen frecuentemente en muchos países, incluido España, que depende de años. En realidad, la percepción de la sociedad es que cuanto más jóvenes los profesores, más productivos. No es exactamente así, pero hay casos, hay datos que muestran que depende, porque por un lado sí, hay menos energía, pero por otro lado hay más experiencia, más acumulación. Pero todo eso, esa discusión epistemológico-corporativa, eso acaba en una cosa: ¿cuál es la calidad de la producción de ese profesor y cómo se le evalúa a partir de ese momento? ¿Qué ocurre? Que la definición de esa calidad también, en términos de productividad, a veces, no diría a veces, generalmente, se hace con criterios totalmente burocráticos, incluidas las grandes universidades americanas. Número de artículos publicados. ¿Y qué calidad? ¿Y qué impacto en la sociedad? ¿Y cuántas patentes? ¿Y qué evaluaciones de los estudiantes? ¿Entiendes? O sea, la evaluación cualitativa es más importante que la cuantitativa. ¿Por qué no se hace? No por falta de ganas, porque es mucho más complicada. Por tanto, hay que crear sistemas de evaluación que en la práctica de las políticas universitarias esas evaluaciones se hagan con criterios pedagógicos, científicos considerables y no confiadas a evaluadores que sean colegas académicos de los evaluados, porque es ahí donde se ajustan todas las vendetas posibles. Entonces, finalmente, ¿cuál es el efecto sobre la universidad de lo que teóricamente podía ser el centro de nuestro análisis, la transformación de las tecnologías de información y comunicación? Digo transformación porque las tecnologías de información y comunicación han existido siempre. Yo siempre insisto, son las tecnologías de información y comunicación de base microelectrónica y de comunicación digital recurrente. Bueno, entonces, con esas, ¿cuáles son los efectos? Bueno, en primer lugar, la separación entre universidades tradicionales o presenciales y universidades con TIC es obsoleta. ¿Por qué? Porque la mayoría de interacción en la mayoría de universidades se hace electrónicamente, entre profesores y estudiantes, y entre estudiantes. Entonces, más que hablar de un sistema no virtual, hay que hablar de un sistema híbrido. Porque, insisto, los estudiantes, empíricamente, y los profesores pasamos mucho más tiempo cada uno en Internet y mucho más interacción entre estudiantes, entre profesores y entre estudiantes y profesores por Internet que presencialmente. Por tanto, todos estamos en la virtualización relativa de la universidad y todas las universidades llamadas presenciales son híbridas. Lo que yo llamo universidades virtuales, y no es por sesgo, sino es al contrario, porque pienso esto, me uní a la UOC hace 18 años, por esto son las que solo hacen enseñanza virtual y solo trabajan virtualmente, no en todo. Por ejemplo, la investigación, el Instituto de Investigación de la UOC, hay grupos de investigación que son físicos, que tienen despachos, pero luego también tienen redes globales de interacción de la investigación. Pero la enseñanza que yo llamo virtual es la enseñanza a 100% Internet. Entonces, ese campo es un campo que explota.
¿Por qué es tan importante? Pues miren, porque hay muchas experiencias de grandes países y de grandes universidades en que las universidades virtuales que han intentado hacer una capa virtual sobre una capa presencial han tenido grandes dificultades. Yo no digo que no se pueda hacer, digo que no se ha hecho casi nunca bien. Y requiere sobre todo algo. Explico, yo sé que hay experimentos en ese sentido y no quiero criticarlos sin conocerlos. Pero el caso de la Universidad Virtual de Finlandia, gran país universitario, gran país científico. La Universidad Virtual de Finlandia fracasó porque intentaron integrar en lo virtual lo que ya existía en lo presencial. Y son otros criterios, son otras pedagogías y sobre todo son otros profesorados, porque en general todavía en muchos lugares, en muchos países, hay el estigma de que los profesores de lo virtual son ciudadanos de segunda categoría. Y a veces hay una base objetiva, que es que los profesores más famosos, más prestigiados y más científicamente avanzados son gente de mi edad o un poco menos. Y, por tanto, son gente que no está acostumbrada a funcionar en el entorno virtual. Y los que funcionan en el entorno virtual fácilmente son grupos mucho más jóvenes que al mismo tiempo no han llegado a ese nivel de excelencia. Pueden ser más listos en una cosa, pero no en otra. Entonces, la cuestión, como siempre, no es nunca de tener que elegir o todo virtual o todo presencial. No, porque la mayor parte del sistema universitario mundial es todavía llamado presencial y, por tanto, el desarrollo general, no fue el caso de la UOC, pero el desarrollo general de la enseñanza universitaria virtual, que es fundamental, está ligado a la capacidad de articular esa capa virtual a la capa existente, lo cual puede significar que parte del profesorado sea la misma, que parte de los diplomas sea lo mismo, pero como la relación al alumnado y el alumnado mismo son diferentes, hay que crear capas autónomas, relativamente autónomas de la institución universitaria tradicional que tengan objetivos, metodologías y profesorado específico articulado a lo presencial. ¿Por qué? Porque la diferencia fundamental entre lo virtual y lo tradicional presencial, que insisto, es presencial híbrido. La diferencia fundamental es que, en términos generales, el público, hablando claro, los estudiantes, son distintos. Nos dirigimos a grupos de población esencialmente distintos. ¿Por qué? Porque el gran valor de la universidad virtual es ser capaces de asumir de verdad el reciclaje continuo, la formación continua a lo largo de toda la vida profesional, por ese cambio constante, que todo el mundo pueda volver a la universidad sin necesidad de ¿qué? Sin necesidad de suspender la vida profesional y la vida de familia. O sea, la mayor parte de estudiantes de la UOC, la gran mayoría, trabajan. Una buena parte, depende de los datos de cada año, pero una muy buena parte tienen ya un diploma universitario. Pero lo mismo que les decía antes, en algún momento hay que cambiar de esto. Sí, soy ingeniero, pero ahora quiero hacer algo de escuela de negocios, o quiero entrar en salud pública después de haber estado trabajando en derecho. Bueno, eso cuando ya uno está instalado en la vida, lo puede hacer como proyecto hacia futuro, pero sin parar la máquina de vida, sin parar la familia, sin parar todos los proyectos de los cuales una vida que a partir más o menos de los 30 años, en España 37, porque la gente vive en casa hasta que puede, pero bueno, de la edad de emancipación ahora en serio es de 33 años en España. Hasta entonces, mamá, la sopa. Bueno, o sea, a partir de un determinado momento en la vida ya estás instalado. Entonces, esa instalación la puedes ir cambiando, la puedes ir construyendo, pero no parando la vida en ese momento. Eso solo lo puede hacer la universidad virtual. La universidad virtual es la única capaz de formar cuadros en regiones distantes y sin estructura universitaria. La única capaz.
Siempre cuento el ejemplo de mi amigo Fernando Henrique Cardoso, cuando era presidente de Brasil, que amplió al casi 100%, 99%, la escolarización primaria en todo Brasil. Y luego se encontró, y por eso me lo comentó y estuvimos hablando de cómo solucionarlo, se encontró con que en la mayor parte de zonas rurales de Brasil que se incorporaron así de la noche a la mañana, los maestros de primaria no tenían terminada la educación primaria. Obvio. O sea, si tú aumentas en 20%, en ese momento en 15%, la escolarización de golpe, te quedas sin personal que pueda evolucionar a la misma velocidad. Y que, por cierto, es un problema general, en otros términos, cómo virtualizas la educación sin tener el personal educado para ese nivel masivo de educación. Eso solo se hace con, uno, cursos acelerados de formación virtual, y segundo, con un seguimiento continuo, con un asesoramiento continuo virtual de toda esa masa de maestros que hacen falta inmediatamente. Y quien dice de maestros, algo más importante, yo diría todavía más importante, que es la atención primaria de salud. Entonces, ahí hay experiencias muy importantes en Sudáfrica, un país con el que estoy muy ligado. En Sudáfrica, hace 10 años, decidieron que descentralizar la atención de salud en las zonas rurales con enfermeros, enfermeras, pero a muy bajo nivel, porque era lo único que podía hacerse. Pero entonces lo que hicieron fue una mínima capacitación y luego seguirlos día a día y constantemente recibir sus consultas. ¿Y cómo lo hicieron? Pues porque la tecnología ahora nos permite muchas más cosas. Lo hicieron a través de teléfonos móviles. Teléfonos móviles. Más o menos smart, pero teléfonos móviles, que eso sí se puede instalar en casi todas partes de las zonas rurales porque hay satélites. Y los chinos están haciendo lo mismo. Y la utilización en la enseñanza del móvil más que del famoso laptop en la mesa del estudiante. Porque los laptops del programa original de Negroponte, aunque es una gran persona y un gran visionario, pero el programa original de Negroponte no tenían conexión a Internet. Entonces, ¿qué? Es una máquina de escribir o un videojuego. Entonces, luego no te extrañes de que los niños jueguen porque de conectarse nada. Entonces, en cambio, ¿qué ocurre? Que con un programa tecnológica y pedagógicamente adaptado a la información que puedes interactuar y recibir por teléfono móvil, no hace falta ni invertir porque todos los niños tienen el teléfono móvil. Cuando no lo pueden comprar, lo roban, pero todos lo tienen. Todos lo tienen. Porque eso es lo esencial. Lo esencial, hicimos una investigación en la UOC sobre el teléfono móvil en América Latina muy amplia en el año 2009, 2010, y el gasto más importante para las familias pobres era el teléfono móvil. El más importante, antes que la comida. ¿Por qué? Porque de ahí dependen muchas cosas. Seguridad, interacción personal, buscar trabajo, información, todo. Bueno, pues ahí no hace falta ningún laptop a $100 ni a 400, que es como acabó. Lo que hace falta es simplemente la pedagogía y el sistema de información y de sistemas expertos que conecten con las terminales interactivas que son los teléfonos móviles de nuestra época. Bueno, entonces, la cuestión en la que quiero enfatizar es que las tecnologías de información y comunicación han transformado totalmente la educación universitaria, maximizando interactividad, cambiando la pedagogía. ¿Por qué? Porque la información está toda en Internet, toda, insisto, excepto los papiros antiguos todavía no informatizados. La cuestión es cómo accedes a Internet. No qué dedo tienes que apretar, sino cuál es la capacidad de acceso, cuál es la capacidad de encontrar la información que quieres, definir qué información necesitas, recombinarla en función de los proyectos o tareas que necesitas y aplicarla a esos proyectos y tareas. Esa es la cuestión fundamental. Por tanto, transformación organizativa, transformación institucional y transformación de capacidades humanas más que tecnológicas. Eso es el punto
clave de la transformación. Y insisto, la universidad híbrida, que llama híbrida o presencial, como dicen, mantiene su importancia decisiva, porque al dirigirse a un público teóricamente más joven, ese público sí necesita presencia física, sí necesita interactuar, sí necesita verse, tocar no mucho al maestro, sino entre unos y otras, absolutamente, pero de entre 18 y 25 años. Mientras que gente adulta, para entendernos, pueden perfectamente desarrollar sus tareas pedagógicas sin esa necesidad de contacto físico, aunque la sociabilidad en la red también es importante en algunos casos, pero no es decisivo. Y ¿saben qué? Los estudiantes de las universidades virtuales generalmente son mucho más cumplidores, serios, activos, implicados. ¿Por qué? Porque lo hacen porque lo necesitan y lo quieren. Mucho más importante. Mientras que es perfectamente normal que un chico, una chica de 18 años, bueno, pues sí, quieren educarse y todo eso, pero bueno, hay muchas cosas más para explorar la vida. La vida empieza, hay que explorarla, eso es normal. Y por tanto es otro tipo de relación, otro tipo de pedagogía que no puede ser funcionalizada al nivel de tú aprendes la lección o nada, no. Ahí exploración. En el campo ya de la universidad virtual es una actitud directamente profesional y responsable. Y acabo. La universidad está en plena transformación, no solo tecnológica, sino organizativa. Hay al mismo tiempo una expansión enorme de la enseñanza universitaria. Esa expansión tiene el peligro de una comercialización excesiva en muchos casos, que puede llevar sobre todo a la idea de que la universidad virtual es un negocio. Y no es un negocio, porque la universidad virtual en realidad cuesta, según cómo, comparativamente más que la presencial, porque requiere una atención especializada y enfocada al estudiante, requiere mucho personal, requiere mucho tiempo de dedicación. No es por barata, es por eficaz. Y es por cubrir necesidades sociales que no existen en otras partes. Y hay excelentes universidades virtuales en el mundo que además tienen tareas de investigación importantes. No hay muchas, pero hay. La UOC, ya lo explicó el rector, la UOC tiene, y no insistir en esto porque no quiero que esto sea un comercial, pero la UOC tiene una ventaja, que fue la primera. La UOC se funda como universidad 100% Internet en septiembre de 1995. Les recuerdo que la primera comercialización del World Wide Web fue en diciembre de 94. 9 meses después, en un parto relativamente fácil, la universidad llegó totalmente virtual. Y entonces, como todos los pedagogos saben, la curva de aprendizaje es mucho mayor, mucho más rápida, porque si se empieza 5, 10 años antes, se aprende más rápido. Pero incluso más impresionante hoy día ha sido la transformación de una de las mayores universidades y más serias del mundo, como universidad a distancia, la Open University del Reino Unido. Era totalmente tradicional de distancia en ese momento. Vídeos, libros, papeles, etcétera, enviados por correo, claro, aprovechando la eficiencia del sistema postal británico. Creo que en otros países hubiera sido más complicado. Entonces, pero se transformaron gradualmente en mayoritariamente universidad virtual con una gran eficacia. Se puede hacer esa transición, ¿no? Y hay muchas otras que podría citar, la Open University de Holanda, que es también una de las grandes, y muchas otras. Lo único que estoy diciendo es que lo más difícil es, pero se puede hacer, lo están haciendo en muchas partes, la articulación entre una institución tradicional presencial y un nivel virtual de ese. Se puede hacer y además yo creo que es el futuro en gran parte, porque no podemos prescindir del 90% del sistema o el 95% del sistema universitario. Tiene que crecer lo nuevo a partir de lo tradicional, no lo puede reemplazar o sustituir. Y acabo.
los temas que he planteado son temas del mundo real universitario y de la transformación multidimensional de nuestras sociedades y de nuestro mundo, pero son temas que planteo a partir de resultados de investigación, no de mis elucubraciones personales. Yo mismo soy el producto de una evolución y una transición histórica. Obviamente yo soy el académico más tradicional del mundo, en muchos aspectos, en las universidades que he estado, la investigación que hago, la enseñanza que hago, y al mismo tiempo he tenido que aprender todo lo demás para no quedarme obsoleto y perder lo que para mí es más importante en mi vida, mi relación con los estudiantes. Muchas gracias.